Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Un saludo muy especial para los que nos están viendo desde México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. Sean todos ustedes bienvenidos y felicitaciones por ocupar este espacio que generalmente es de descanso para aprender un poco más. Hoy nos acompaña Gibran Guzmán, es director de Berlitz Kids and Teams para Berlitz Latin America Norte, México, Colombia y Ecuador. Experto en educación con 17 años de experiencia en instituciones de enseñanza de idiomas y educación superior en roles de planeación estratégica, implementación operativa, desarrollo de producto y operación de ventas. Actualmente es el director de Kids and Teams en Berlitz, México, Colombia y Ecuador, donde lidera la estrategia de programas para niños y adolescentes tanto presenciales como a distancia. Adicionalmente, forma parte del equipo global de Berlitz Kids and Teams, apoyando en la coordinación de alianzas estratégicas en todos los países del mundo Berlitz. Gibran cuenta con experiencia internacional en Australia, Estados Unidos y Francia. Es trilingüe en español, inglés y francés. Actualmente se encuentra estudiando japonés y alemán. Gibran, muy buenas noches, bienvenido y gracias por permitirnos contar nuevamente con tus conocimientos. Hola, muchísimas gracias y muy buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Muy buenas tardes, muy buenas noches también a todos los que nos acompañan. Les agradecemos muchísimo su presencia, particularmente porque nuestro objetivo con este tipo de eventos es ayudarlos a ustedes como papás a conocer mejor a sus pequeños. Nosotros queremos siempre entregarles contenido que sea relevante, que sea de calidad, que esté soportado por tanto marcos teóricos adecuados, etcétera. Siempre con el objetivo de como bien lo mencionaba Andrés, de la automejora para ustedes y de cómo poderles ayudar a todo el proceso educativo de sus pequeños. El día de hoy tenemos un tema específicamente para un grupo de edad, sin embargo, muchos de los conceptos que ustedes van a ver aquí son perfectamente trasladables para otros segmentos de edad. El día de hoy y el tema para este webinar se titula Aprendizaje para niños prelectores en la era digital, en la cual, pues, permítanme compartirles la agenda. Esto es lo que vamos a tratar durante esta sesión. Quisiera conocerlos un poco mejor a los que están acompañándonos hoy por medio de una pequeña encuesta para poder entonces vamos a hablar un poquito de la teoría, ¿no? Un poco de cómo aprenden los pequeños de 0 a 7 años. Este va a ser nuestro marco, ¿no? Nuestro marco con el cual vamos a usar ejemplos, donde vamos a dar tips, recomendaciones para padres. Hablaremos específicamente de los medios digitales para seguir entonces con recomendaciones específicas para papás de pequeños entre 4 y 7 años. Y hablaremos un poquito acerca de nuestro programa Discover aquí en Berlitz y culminaremos con una sesión de preguntas y respuestas de su parte, ¿vale? Así que pues quisiera iniciar conociéndolos un poco a ustedes que nos acompañan hoy, ¿no? Agradeciéndoles desde luego el poder estar con nosotros y quisiéramos iniciar justo aprendiendo un poco acerca de quienes nos acompañan. En su pantalla ya deben de ver ahora una pequeña encuesta. Son 5 preguntas súper sencillas, ¿no? Donde la primera es, ¿ya eres papá o mamá? Sí, no o próximamente. La segunda, ¿qué edad tienen tus hijos? Y ahí ponemos algunos rangos de edad, 0 a 3, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15, 16 en adelante. La tercera, súper importante, aquí no hay una respuesta mala, así que regálenos su respuesta honesta. ¿A qué dispositivo tienen acceso sus hijos? Y aquí en la 3, ustedes pueden seleccionar más de una pregunta, más de una respuesta, perdón. Ya sea una tablet, computadora, celular, una Smart TV o una consola de videojuegos o más de una, ¿no? Aquí pueden seleccionar más de una opción. La pregunta 4 es, ¿qué aplicaciones, ¿no? ¿Qué apps prefieren sus pequeños? Juegos, YouTube Kids, Netflix, aquí son simplemente 3 ejemplos, pero con esos 3 ejemplos quisiéramos conocer, aquí también pueden elegir más de una, en caso que aplique para su pequeño. Y la última, ¿a qué edad le permitiste a tus hijos tener acceso a un dispositivo electrónico?
¿no? Ahí tenemos rangos de edad de 0 a 3, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15 o 16 en adelante. ¿Vale? Veo que ya más de la mitad ya nos regaló sus respuestas. Muchísimas gracias a todos. Como les decía, no hay una respuesta correcta o incorrecta a esto, ¿eh? Así, pero vamos a hablar justo de algunos de estos elementos. ¿Sale? Les vamos a dar unos 10 segunditos más para que todos nos regalen su respuesta y que veamos las respuestas en conjunto de la estadística de los que estamos acá presentes. ¿Vale? Cerramos en 5 y listo. ¿No? En este momento cerramos la encuesta y les comparto los resultados. Los deben ya ver ahora en pantalla. Súper, qué padre que todos los que están aquí sí son papá o mamá. Excelente, esto les va a hacer muchísimo sentido. Excelente, me encanta que la mayoría están entre los 4 y 7 años. Tenemos ahí algunos de 8 a 11. No se preocupen, créanme que les va a hacer sentido con lo que ya vivieron con sus pequeños. Y si tienen más de uno, seguramente tendrán ahí a otro integrante de 4 a 7. La tercera, súper interesante, ¿verdad? ¿Qué dispositivo? Tablet es lo que domina, veo, y después de ahí una Smart TV o una computadora. Excelente, excelente, excelente. Vamos a hablar acerca de el acceso a medios digitales en uno de los elementos del webinar. Las aplicaciones, aquí sí domina Netflix. Oh, wow, fíjense, en algunas otras ocasiones YouTube Kids es como la que me ha tocado que domina este espacio. Y la pregunta 5, ¿a qué edad le permitiste a tus hijos tener acceso a dispositivo? La verdad está bastante equilibrado, 56 contra 44%, 0 a 3 o 4 a 7 años. Listo, súper, súper, excelente. Tengan en mente sus respuestas, dado que vamos a hacer alusión a ellas en algunos minutos. Súper, excelente. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por sus respuestas y esperamos que toda esta información que vamos a compartirles les sea de mucha utilidad. Listo. Entonces, hablemos acerca de nuestro marco de referencia. En todos los diferentes instituciones educativas, incluyéndonos, incluyendo a Berlitz, debemos siempre de tener teorías bases con las que nosotros nos apoyamos para el desarrollo de los pequeños. Los animo muchísimo a que en el colegio de sus pequeños pregunten cuáles son ese marco de referencia teórico con el cual se basa qué tipo de metodología tiene su colegio, ¿no? Si es una metodología constructivista, si es una metodología Montessori, por ejemplo, que es un método que se vuelve cada vez más común en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Nosotros usamos muchas teorías distintas. Hoy quisiera compartirles una de las otras cuales nos basamos nosotros en Berlitz, que es la del desarrollo cognitivo. Esta es una teoría que fue desarrollada por un biólogo suizo que se llama Jean Piaget, ¿no? Y él establece 4 diferentes etapas del desarrollo cognitivo y a esto nos referimos a cómo van aprendiendo los pequeños, ¿no? Aprenden de 4 maneras distintas dependiendo de la etapa en la que se encuentran. La primera se llama etapa sensorio-motriz, que es la de los más chiquititos, la de los 0 a los 2 años. La segunda, que es la etapa preoperacional, de los pequeños de 2 a 7 años, que aquí en esas 2 primeras es donde nos vamos a centrar el día de hoy. La tercera se llama etapa de operaciones concretas, ¿no? Que va hasta los 15 años, y la etapa de operaciones formales, que es para los más grandes, ¿no? Ya para los chicos de prepa ya se encuentran en esa etapa de acuerdo a la escala de Jean Piaget. ¿Vale? Nos vamos a centrar sobre las 2 primeras, dado que queremos hablar y queremos compartir el conocimiento acerca de cómo aprenden nuestros más pequeñitos de la casa. ¿Sale? Entonces, empecemos con la etapa sensorio-motriz, ¿no? Que son los de 0 a 2 años. En esta etapa, la manera en la que ellos aprenden y se desarrollan se vuelve siempre una interacción. Esta etapa se basa en la obtención de conocimiento a partir de la interacción física que tienen ellos con su entorno inmediato. Su entorno inmediato entiéndase por personas, objetos y animales, ¿no? Eso es lo que ellos tienen a su alrededor. Y dependiendo de cómo van interactuando, entonces se va generando una obtención de conocimiento, ¿vale?
hay diferentes elementos, pero yo aquí les quiero compartir tres, ¿no? Tres específicamente. El primero son los cinco sentidos. Esta es la etapa donde seguramente se deben ustedes recordar que la mayoría hace no mucho, sus pequeños estaban en esta etapa. Es la etapa donde ellos se acercan toda la cara, ¿no? Los cinco sentidos es la manera en la que entra información y cómo procesan ellos nuevo conocimiento. Y entonces lo que sucede, ¿no? La manera en la que uno se da cuenta de que esto está sucediendo de manera adecuada es que todo lo acercan a la cara, todo lo tocan, todo lo huelen y todo se lo quieren meter a la boca, ¿no? Ellos quieren experimentar cualquier nuevo elemento en su entorno con todos sus sentidos, sea una persona, ¿no? A una persona, no sé si seguramente les ha tocado que cuando conoce a una persona nueva se le acerca y si lo tiene muy de cerca, le muerde la nariz, busca y jala y entonces le toca el cabello. Todo eso es la manera en la que ellos aprenden. Ellos aprenden absorbiendo información de sonidos, de texturas, de sabores y de sensaciones. Ujú. En esta etapa empiezan a recordar qué es lo qué tipo de estímulo reciben. Y eso nos lleva justo al elemento de la experimentación. Con sus sentidos se exponen hacia su entorno. Pero entonces aquí empiezan a tener ese recuerdo de absolutamente todo, ¿no? Todo lo prueban, pero entonces ellos recuerdan y empiezan ese desarrollo de cuál es un sabor agradable para ellos, cuál es un sabor desagradable para ellos, ¿no? Y lo empiezan a procesar poco a poco y empiezan a generar esas conexiones de qué les gusta y qué no. Ujú. En esta etapa también es donde empiezan a desarrollar algo que se llama permanencia de objetos, que seguramente lo han escuchado antes, que es cuando ellos se empiezan a dar cuenta de que si algo no lo están viendo en ese momento, no quiere decir que deja de existir, ¿no? Cuando no ven a mamá, no quiere decir que mamá ya no está, simplemente no la veo, ¿no? Entonces, esa etapa es dentro de esta etapa donde se desarrolla esa habilidad de la permanencia de objetos. Por último, ellos están sujetos a el ego, ¿no? El ego en el sentido de que para ellos su entorno no significa nada. Ellos no tienen respeto por su entorno. Por ejemplo, eh, en un avión, un bebé de 1 año, no hay, si empieza a llorar, no hay manera de negociar con él para hacerle entender, oye, mira, estamos en un avión, en un lugar cerrado, por favor, deja de llorar porque estamos molestando a los demás. Eso no existe, no se puede negociar con él porque para él su necesidad inmediata es más importante que su entorno. Para él, en ese momento, su entorno no existe, ¿no? Ellos todo el tiempo están jugando a satisfacer sus necesidades. Ellos saben que si lloran, llega mamá. Si lloran, llega papá. Entonces, esas interacciones con el entorno es la manera en la que ellos empiezan a aprender. Ahora, pasemos a la etapa preoperacional. En la etapa preoperacional, aquí es donde debemos nosotros asegurarnos, ¿no? Y aquí entonces entra más la responsabilidad de todos nosotros como papás, ¿no? Esta es la etapa donde tenemos que comenzar con algo que se llama conocimiento representativo, ¿no? Que ellos salgan de simplemente experimentar por medio de sus cinco sentidos y que empiecen a aprender de nuevas maneras, ¿vale? Esta etapa preoperacional tiene a su vez también elementos específicos. Les quiero compartir estos que están aquí en pantalla. ¿Vale? Hay muchos otros más. De hecho, si ustedes observan y leen acerca de la teoría de Jean Piaget, se van a encontrar con unos cuantos elementos más, pero estos son los que quisiera destacar con ustedes, ¿no? Aquí, número 1, todavía existe el egocentrismo. Recordemos que esta es la etapa de los 2 a los 7 años, ¿no? Eh, eh, que es donde se encuentra la mayoría de sus pequeños, de acuerdo a lo que nos compartieron ahora en la encuesta. Aquí el egocentrismo sigue presente, ¿no? Aquí todavía existe ese manera del pequeño de actuar
sin respetar su entorno. Sin embargo, y esto es lo más importante de este punto, aquí en esta etapa es donde comienza el control de emociones. Y el control de emociones se genera por medio del pensamiento lógico y del uso del lenguaje. Aquí es donde podemos empezar a generar en ellos una reacción distinta cuando hay un berrinche, ¿vale? Ahora, es nuestra tarea como papás soportar este proceso, apoyarlo y que realmente suceda, hacerlo tangible, ¿no? Para nuestros pequeños. Lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Nuestro segundo punto es uno de los más importantes. Bueno, ¿qué les digo? Yo trabajo en los idiomas, el desarrollo del lenguaje yo les diría que es el más importante, ¿no? Pero les voy a decir por qué también, para que no nada más sea un comentario por nosotros estar dentro del ámbito de los idiomas. El desarrollo del lenguaje es una de las maneras en las que vamos a poder generar en ellos que se salgan de ese egocentrismo, ¿no? El desarrollo del lenguaje no significa que ya podamos conversar con ellos de una manera como lo haríamos con un chico de preparatoria o con un adulto. Sin embargo, tenemos que pensar al nivel de ellos, desde luego iniciando con palabras, ¿no? Ellos dejan la etapa de los sonidos en la etapa anterior. Aquí ya tenemos que concentrarnos sobre palabras completas para que entonces después empiecen a construir frases y para que entonces empiecen a construir ideas. Ujú. Poco a poco tenemos que ayudarles a ellos a que este desarrollo suceda, ¿no? Y lo podemos hacer de muchas maneras. Entre ellas, pues desde luego, aquí es donde empiezan en el colegio, ¿no? Aquí es donde naturalmente ya se encuentran en una edad donde ya pueden participar en un colegio. No retrasemos ese momento para que ellos se puedan empezar a relacionar con otras personas. Si tienen la oportunidad de que el pequeño esté de manera un poquito más temprana, no necesariamente a los 4 o 5 años, si pueden estar en algún ambiente como de guardería o etcétera, ese desarrollo social les ayuda al desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque entonces los demás, a veces papá y mamá o los que tenemos en el entorno inmediato, permitimos que el pequeño se comunique con puros sonidos y entonces le facilitamos las cosas o que señale y que entonces si señala inmediatamente vamos a satisfacer su necesidad. Cuando él sale del círculo familiar, eso ya no sucede tan fácil y es lo que le permite el desarrollo del lenguaje. Seguramente en algunos de ustedes debió haber existido el caso de que los pequeños no hablan, pero en cuanto entran a la escuela, ¡pum!, se les suelta la lengua porque entonces ahí se encuentran ellos con la necesidad de hablar, ¿vale? El siguiente punto le llamamos pensamiento mágico. El pensamiento mágico, en ellos, esta es una etapa de mucha curiosidad. Sin embargo, todavía no podemos razonar con ellos lo suficiente, todavía no desarrollan ese pensamiento lógico necesario para entender todo. Y sin menospreciarlos de ninguna manera, debemos de tratar de explicar siempre las cosas lo más certero posible. Sin embargo, aquí les va un consejo. Cuando no hay lógica, hay magia, ¿no? Apóyense de este punto de la etapa de desempeño de sus pequeños para poder resolver esto. Y les doy un ejemplo, ¿no? Cuando los pequeños preguntan, papá, ¿cómo nacen los bebés? Es mucho más fácil decirles, pues es que los bebés los trae la cigüeña, ¿no? Entonces, eso es algo perfectamente entendible para él, se vuelve una respuesta aceptable para él y le estamos ayudando a que poco a poco vaya generando no solo lenguaje, sino empiece él a procesar las cosas, ¿no? ¿Para qué nos metemos en una clase de biología en ese momento, a los 3 años, a los 4 años? ¿No? Entonces, podemos recurrir a eso. Por ejemplo, otro ejemplo, uno de mis favoritos, cuando no se quieren dormir porque le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Es que hay un monstruo abajo de la cama, ¿no? Eh, Explicarle que no hay un monstruo bajo la cama puede ser muy complejo,
muy, muy complejo y tratar de entrar a convencerlo por medio de la lógica no siempre sucede. Sin embargo, si están en esa situación, les recomiendo agarren una botella vieja de algún spray de limpieza o algo y pónganle, escríbanle ahí, ¿no? Pónganle una etiqueta que diga líquido antimonstruos, ¿no? O tomen así, miren, tomen un vaso con agua de colores y díganle que es una poción antimonstruos y se la dan antes de dormir para que lo proteja. ¿No? Entonces, así logramos usar este punto de su desempeño para poder llevarlos no solo a desarrollarse de una manera adecuada, sino a utilizarlo nosotros como una ventaja como papás, ¿vale? Nuevamente, les reitero, de ninguna manera menospreciando lo inteligentes que pueden ser los pequeños. O sea que de verdad a veces nos pueden sacar muchísimas sorpresas. Sin embargo, esto que les comparto aquí puede ser una excelente herramienta para poder trabajar con ellos. El siguiente que se llama juego simbólico. Y de este, en verdad, no hay palabras que yo les pueda decir para que de lo importante que es el juego simbólico para ellos. Les cuento qué es. El juego simbólico es la construcción de representaciones un poco más sofisticadas de su mundo, pero a partir de experiencias. Esto quiere decir lo siguiente, que él pueda imaginarse, que él tome una escoba y que él pueda imaginarse que su escoba es un caballo, ¿no? Eso es el juego simbólico. Ponerse un sombrero y entonces decir, soy un mago, ¿no? Ponerse un traje y decir, soy mi papá. No saben de verdad lo importante que es que logre y que nosotros fomentemos ese tipo de juego. Les voy a decir por qué. Cuando los pequeños logran hacer esto, quiere decir que están efectivamente poniéndose en los zapatos de alguien más. Empiezan a generar empatía. Y esa empatía hace inmediatamente que empiece a reducir el egocentrismo. En el momento en el que el pequeño se puede poner en los zapatos de alguien más, entonces podemos empezar a negociar con él, ¿no? Al bebé, regresando al ejemplo de hace rato, al bebé de 1 año, no hay manera que le podamos negociar que deje de llorar, ¿no? Pero a uno de 4 ya debemos empezar ¿no? Aquí y nos lleva al último punto, que es el inicio de la persuasión. Ya poco a poco, entre más avanza el pequeño en esta etapa, debe de existir cada vez más la persuasión con ellos. Cada vez más debemos de poder sentarnos y decirle, lo que estás haciendo no está bien o lo que estás haciendo sí está bien y ¿no? O sea, ya debe de haber una negociación. Para que esto exista, obviamente, el desarrollo del lenguaje debe de estar ya también bastante sólido. En combinación, el desarrollo del lenguaje y el juego simbólico generan todo lo demás, ¿no? Y ayudan a que la siguiente etapa sea exitosa, ¿no? En la siguiente etapa, hoy no vamos a hablar de esa siguiente etapa, sin embargo, les adelanto que en la siguiente etapa ellos ya no solo salen de su entorno inmediato, sino que también empiezan a entender conceptos más abstractos, como por ejemplo las matemáticas. Las matemáticas es un elemento muy abstracto de el conocimiento, y si no se generó un buen desarrollo de todo esto que ven aquí en la etapa preoperacional, se puede transformar en dificultades cognitivas en las siguientes etapas, ¿vale? Entonces, de todas las que ven aquí, el desarrollo del lenguaje y el juego simbólico son como las más importantes para que aseguremos que su desarrollo en las siguientes sea la más adecuada, ¿vale? Ahora, listo, entonces ya dejemos ya la teoría atrás, ¿no? Ahora sí, entonces vayamos más hacia ejemplos específicos y recomendaciones específicas de qué es entonces o cómo aprenden nuestros pequeños, pero ahora en una época en la cual están absoluta y completamente rodeados de tecnología. Al inicio les preguntaba yo en la encuesta si sus pequeños tienen acceso a un dispositivo digital, algún tipo de medio digital. Créanme, tener uno
y que tengan acceso a uno no es de ninguna manera negativo, ¿vale? No se sientan mal de ninguna manera, ni que nadie los haga sentir mal de que su pequeño tiene acceso a algún dispositivo digital, incluso si es desde temprana edad. Como todo, tienen su función, tienen sus ventajas. Obviamente también tienen sus desventajas, pero todo tiene sus desventajas, ¿vale? Ahora, algo como preámbulo a este punto, algo que quiero compartir con ustedes es que no importa el tipo de, el nivel de acceso que tengan sus pequeños con los medios digitales, siempre están aprendiendo. Y están aprendiendo no solo de eso, sino de todo su entorno, ¿no? Por todos los medios y todos los lugares, ellos constantemente están aprendiendo y absorbiendo algo nuevo. Es por eso que los medios digitales son uno más de las maneras en las que ellos absorben. Eh, Tienen muchas ventajas, como les decía, tienen ventajas, ¿no? Demos el ejemplo de una tablet, ¿no? Que es como la foto que tengo aquí. Una tablet tiene la ventaja de que desarrolla en ellos la capacidad visual y auditiva, ¿no? Sin embargo, tiene la desventaja de que no estimula los otros tres sentidos. La tableta no tiene texturas, por lo tanto, no estimula el tacto, no tiene sabor, por lo tanto, no estimula el gusto, ¿no? Entonces, solo estamos estimulando 2 de los 5 sentidos que requieren ellos en la etapa sensiomotriz. Y ese desempeño en la preoperacional debe de ser igual de importante que estimulen todo el tiempo sus 5 sentidos. En la primera etapa de sensiomotriz, lo que pasa es que ese es su único punto de entrada, ¿no? Es la única manera en la que les llega la información. En la preoperacional ya contamos con otros elementos, pero los 5 sentidos siguen siendo eh, un pilar esencial para que ellos se comuniquen y aprendan de manera adecuada, ¿vale? Ahora, en la etapa preoperacional, un medio digital, tener acceso a un medio digital como lo es una tablet, ayuda mucho al desarrollo del lenguaje. Y recuerden que dijimos que el desarrollo del lenguaje es súper importante en esa etapa. Entonces, es un buen soporte, ¿no? Porque está escuchando lenguaje todo el tiempo, cuando tal vez nosotros no le podemos hablar todo el tiempo, ¿no? Pero si está viendo videos, canciones, está escuchando lenguaje adecuado y lenguaje correcto constantemente, lo cual le ayuda muchísimo al desarrollo del lenguaje y a su comprensión, desde luego. La desventaja es que típicamente los medios digitales, particularmente cuando están mal manejados, no apoyan al control de emociones. Al contrario, no debemos permitir que la tableta se vuelva ilimitado, ¿no? Nada en exceso es bueno, y los medios digitales no son la excepción. Así que no debe existir un acceso ilimitado hacia el medio digital. De lo contrario, cuando nosotros le retiremos o le querramos retirar la tableta, entonces ahí inmediatamente sucede un berrinche, ¿no? Y un berrinche es un ejemplo de que no hay un buen manejo de emociones, ¿no? Entonces debemos de fomentar el uso adecuado y el uso restringido de los medios digitales, ejerciendo nuestra lógica como papás, ¿vale? Eh, por otro lado, créanme que salvo estas recomendaciones, el acceso a medios digitales les puede beneficiar mucho a los pequeños, particularmente porque hoy en día existen medios educativos muy buenos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Así que los animo a que no cierren el acceso de medios digitales a sus pequeños. Sin embargo, sí hagámoslo con responsabilidad y con ciertos límites, ¿vale? Listo. Continuemos ahora a las recomendaciones específicas que nosotros queremos compartir el día de hoy con ustedes, em, eh, justo para pequeños de 4 a 7 años, ¿vale? Las recomendaciones están basadas en un precepto bien importante, ¿no? Hoy, si ustedes
googlean a un concepto que se llama habilidades del siglo XXI, que se los súper recomiendo. Ustedes se van a encontrar con un set de habilidades que los pedagogos, que los expertos en educación ya han establecido que son las habilidades necesarias para que nuestros pequeños de hoy puedan sobrevivir y sean exitosos en el mundo del mañana, ¿no? Eh, una de ellas es la rápida adaptación a nuevas tecnologías. Esta es una habilidad que nosotros como padres debemos darles para preparar a nuestros niños para el mundo del mañana. Les voy a decir por qué, les voy a dar un ejemplo concreto de por qué. Yo les puedo asegurar, para ustedes que son papás de niños de 4 años, se os puedo asegurar que las tecnologías que sus pequeños van a usar dentro de 20, 25 años cuando entren al campo laboral, esas tecnologías hoy no existen, ¿no? Los saltos tecnológicos que tenemos hoy en día son más o menos de cada 5 años. Entonces, imagínense lo que va a existir dentro de 20, 25 años que sus pequeños entren al campo laboral. Es decir, hoy si yo le pago un curso de Excel a mi hijo, no está tan bien, no está tan bien invertido como si de verdad, comprarle una nueva tableta es una buena inversión. Les voy a decir por qué. Cuando tú le presentas al niño un nuevo medio digital, él se enfrenta con el reto de tener que aprender a usarlo. Y si sale una tableta nueva de la nueva generación y con un cambio, con el salto de tecnología del que estamos hablando, y entonces nuevamente yo le doy a él acceso a ese medio digital, él se va a encontrar nuevamente con el reto de tener que adaptarse y aprender todas las nuevas funciones que tiene esa tableta, ese nuevo medio, y saltar de entre una tecnología a otra, eso sí es una habilidad que él va a necesitar, ¿no? Hoy esos saltos tecnológicos son de 5 años, pero nosotros sabemos que muy seguramente en los próximos años esos saltos se van a reducir a tal vez 3, ¿no? Entre 4 y 3 años que la tecnología va a estar cambiando, ¿no? Y que va a dar saltos importantes. Esta es una habilidad que nosotros, nuestra generación actual y particularmente la generación anterior a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, no necesitaron porque los saltos de tecnología en ese tiempo se daban más o menos entre 15 y 20 años. Por lo tanto, no les exigía a ellos el tener que adaptarse rápidamente a algo nuevo. Hoy para nosotros los que somos a los adultos de hoy, nos tocó un poco de eso y para nuestros pequeños es clave que lo puedan hacer. ¿Vale? Entonces, con eso en mente, les compartimos ahora 4 recomendaciones específicas para sus pequeños de 4 a 7 años. La primera le llamamos control de acceso y contenido digital. ¿Vale? Como les decíamos hace un momento, todo en exceso es malo, ¿no? Y la tecnología no es la excepción. ¿Vale? Así que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de generar tiempos y rutinas. Y obviamente cuando hablamos de contenido digital, es clave que ese contenido sea apropiado para cada una de las edades de nuestros pequeños. Afortunadamente existen muchísimos elementos de seguridad dentro de no solo los medios digitales físicos como las tabletas, los celulares, sino ya dentro de las aplicaciones y software. Existen candados, existen maneras de poder restringir el contenido y que estén expuestos única y exclusivamente a contenido que les sea apropiado para su edad. Ahora, ahí en este punto, algo súper importante es que, como les decía, la tableta no se vuelva la manzana de la discordia. Es nuestra responsabilidad generarles disciplina y control de emociones, eh, cuidando el acceso a estos medios. El acceso ilimitado únicamente va a generar que cuando yo le trate de retirar la tableta, el celular, entonces va a haber una reacción. Y esa es una reacción natural que nuestros pequeños han desarrollado en las 2 etapas. Ellos saben que llorar tiene una consecuencia positiva porque su entorno trata de satisfacer esa necesidad. Nosotros así operamos, así somos. Así que él va a reaccionar de esa manera y no podemos evitarlo y entonces nos tendríamos que meter a negociar con el pequeño y si es muy pequeño,
seguramente esa negociación no va a funcionar. Entre más cerca esté de los 7 años y que mejor haya desarrollado el, su pensamiento lógico por medio de los juegos de representativos, mejor la negociación irá, pero no es garantía, ¿no? Así que fomentemos el control de emociones por medio de las rutinas con los medios digitales, ¿vale? El segundo punto, aquí le decimos, transfiere nuevas experiencias a la vida real, ¿no? Como dijimos hace rato, estas dos etapas son dos etapas llenas y llenas de curiosidad. Ellos siempre van a buscar conocer más, investigar más y siempre van a querer interactuar con todo su entorno, ¿no? Así que aprovechemos esa curiosidad para entonces construir sobre todo lo que ellos aprenden y transformarlo en una nueva actividad, ¿no? Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo justo de aprender inglés. Si su pequeño está en una clase de inglés y ese día aprendió la palabra Apple, ¿no? Entonces, en la clase eso fue lo que aprendió. Es lo que él sacó, es lo que él recordó de haber tomado esa clase de inglés, ¿no? Ah, que Apple es manzana, ¿no? Entonces, él ya lo tiene ahí. Cuando tú le preguntas, oye, ¿qué aprendiste hoy? Ah, aprendí la palabra Apple, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué te parece que hacemos lo siguiente? Vamos al súper juntos, compremos unas manzanas y hacemos manzanas con caramelo, ¿no? Transformen ese nuevo conocimiento tan pequeño que es haber aprendido una nueva palabra. Busquemos la manera de que eso se transforme en una actividad nueva en conjunto donde podamos involucrarnos en el desempeño de nuestros pequeños, ¿no? Imagínense entonces poder después de eso hacer entonces sentarse y hacer el caramelo y déjenlo que lo toquen, déjenlo que las texturas, que lo pruebe. Recuerden que los 5 sentidos en estas dos etapas es algo súper importante y del cual ellos absorben nuevo conocimiento, ¿no? Transformen siempre, cuando hagan esto, cuando busquen transformar su curiosidad en una actividad nueva, siempre piensen en los 5 sentidos, siempre piensen cómo puedo transformar esta actividad en una actividad multisensorial, ¿no? Que involucre más de un sentido, ¿vale? Ese es nuestro segundo punto y vamos al tercero. Este cuesta mucho trabajo, pero créanme que vale mucho la pena. Nuestro tercer punto es eh, pierde miedo al desorden. Uno de mis oradores favoritos se llama Neil deGrasse Tyson y él dice en una conferencia que los adultos somos, de verdad que nos dedicamos a coartar la imaginación y la curiosidad de los pequeños, porque si yo veo a un pequeño sacando del refrigerador un huevo, mi primer reacción, que es lo primero que yo hago, es le digo, no, deja eso, lo vas a romper, ¿no? Mismo caso cuando lo vea jugando con cualquier otra cosa, ¿no? Mi reacción inmediata es coartar esa curiosidad que tiene él simplemente por el miedo a que tenga yo que limpiar después, ¿no? No nos permitamos como papás hacer eso, ¿no? No nos permitamos hacer eso. Dejemos que se ensucien, que jueguen, que desarmen algo, aunque no lo sepan armar otra vez. Dejemos que en verdad experimenten y al contrario, impulsemos esa curiosidad para llevarlos a un nuevo conocimiento, ¿vale? Aquí algo que les podemos decir que pueden hacer es no le tengan miedo a cocinar, que se involucre nuestros pequeños en la cocina, que toquen, que prueben, que experimenten diferentes olores, sabores, texturas. Esto les va a hacer muchísimo bien. Pinten en conjunto, construyan algo en conjunto, destruyan algo en conjunto, ¿no? Háganlo sin el miedo a decir, ¿qué voy a hacer después de que tenga que limpiar? No, quitémonos ese miedo de encima, de tener que, no voy a hacer esta actividad con él por el simple hecho de que después tenga que limpiar, ¿vale? No se permitan a ustedes como padres que le quitemos esa oportunidad a ellos por el simple hecho de no querer limpiar. ¿Listo? El cuarto, y el que tiene que ver más con lo que hacemos nosotros. Nosotros recomendamos utiliza
toda oportunidad que tengas con el pequeño para hablar, hablar y hablar y hablar y hablar con él. Y no me refiero, cuando digo este punto, no me refiero de ninguna manera a, a que la comunicación como una medida psicológica, sino como una medida 100% de desarrollo del lenguaje. Toda oportunidad que le puedan dar a él a comunicarse es una oportunidad para mejorar su habilidad de construir herramientas de vida. Recordemos, como compartimos hace un momento, que el desarrollo del lenguaje y el juego simbólico son los dos pilares del desarrollo de la etapa preoperacional. ¿Vale? Así que siempre hablen con sus hijos, siempre, siempre hablen de lo que sea, pregúntenles de su día, pregúntenles qué aprendieron, pregúntenles qué van a hacer, qué les gusta, pregúntenles acerca de lo que experimentaron, de lo que hicieron, de lo que vieron, de lo que probaron, de todo, para que él tenga toda la oportunidad de contestar, de desarrollar el lenguaje de una mejor manera. ¿No? Nuevamente, no lo decimos desde la esquina psicológica, sino desde la esquina del desarrollo del idioma. ¿No? Hablen y hablen y hablen con sus pequeños para que ellos tengan siempre la oportunidad de poder mejorar su desarrollo del lenguaje. ¿Vale? Listo. Antes de llegar a la sesión de preguntas y respuestas, queremos simplemente compartirles que nosotros en Berlitz nos preocupamos del desempeño y el desarrollo de todos nuestros pequeños. Y es por eso que siempre, con esto en mente, con todo lo que les platiqué y lo que hemos hablado hoy en día en mente, nosotros desarrollamos programas distintos dependiendo la edad de nuestros pequeños. No es lo mismo, ni podemos hablar ni tratar a un pequeño de 5 años de la misma manera que lo hacemos con uno de 12. Tienen intereses distintos, tienen necesidades distintas, están en una etapa cognitiva distinta y nosotros lo sabemos, lo reconocemos y adaptamos todos nuestros programas dependiendo de la edad de los pequeños que tenemos enfrente. Con los pequeños de 4 a 7 años nos preocupamos porque la personalidad del instructor, su preparación sea y esté alineada con la etapa de desempeño en la que se encuentran. Utilizamos materiales que sean completa y absolutamente llamativos para ellos y que captemos su atención, no solo por medio el contenido visual, sino también de la etapa en la que se encuentran. Esta es una etapa prelectora. Soportar para nosotros como una actividad extracurricular fuera del colegio es súper importante soportar y apoyar el proceso de lectoescritura, ¿no? Que ellos aprendan las letras, los sonidos, etcétera. Eh, y desde luego, también adaptarnos hacia el mundo que los rodea. Ellos están conectados con su entorno y particularmente con su entorno inmediato, casa, familia, papá, mamá, escuela si ya van a la escuela. Ese es su entorno inmediato y su conexión con ese mundo es clave. Por lo tanto, nosotros buscamos que mantengan y que consoliden esa conexión que tienen con su entorno inmediato y que creen nuevos vínculos por medio del juego simbólico, ¿no? Que ellos se puedan poner en el lugar de un niño en otro país, de un niño en otra parte del mundo, de otro niño que está aprendiendo inglés en cualquier otra parte del mundo. Todo eso nosotros lo tomamos en cuenta para el diseño de nuestros programas, tanto programas de idiomas. Muy próximamente estamos por lanzar un programa completamente online para pequeños de 7 años y aplicaciones súper divertidas para los pequeños de 4 a 6 para que puedan ellos continuar su desempeño del lenguaje, pero ahora con un segundo idioma, con el inglés, ¿no? Todo desarrollo del idioma, sea en su primer o en su segundo idioma, les ayuda al desarrollo cognitivo de las habilidades del lenguaje que son claves para su desempeño y que van a ser todavía más importantes en las siguientes etapas de desarrollo. ¿Vale? Así que con esto quisiéramos abrir el panel para preguntas que ustedes puedan tener. Obviamente, ya sea de este tema, de todo lo que hemos tratado, o en general del desempeño de sus pequeños, para poder aprovechar estos minutos que nos quedan. En su pantalla, en la herramienta de Zoom,
en la parte central, ya sea inferior o superior, dependiendo de cómo esté configurado su dispositivo, tienen un botón que se llama preguntas, ¿no? O si la tienen configurada en inglés, debe de decir Q&A. Ahí ustedes pueden abrir y escribir alguna pregunta que nos quieran hacer en este momento. Les vamos a dejar un minutito para que si tienen alguna duda lo puedan escribir ahí. Ok, Gibra, por el momento tenemos una pregunta que nos están haciendo en Facebook de México. Nos la hace Junet García Fuentes y nos pregunta, ¿el berrinche sería un ejemplo del ego o ello? Súper, súper. Muchísimas gracias, Junet. En efecto, el berrinche, particularmente en la primera etapa, ¿no? En la etapa sensoriomotriz, es un ejemplo perfecto de que el pequeño no tiene ni respeta su entorno. Ujú. Eh, y que simplemente para él el berrinche es la manera en la que tiene, la herramienta que tiene para poder satisfacer una necesidad inmediata. Como va avanzando, ese berrinche sigue siendo una herramienta que tiene él para poder satisfacer esa necesidad. Sin embargo, entre más, entre más grande, entre más se acerca a los 7 años, la intensidad de ese berrinche debe disminuir y tu capacidad como mamá de negociar con él debe de ir aumentando, ¿no? Debes de poder, ya por ejemplo a los 7 años, ya debes de poder negociar con él cuando está haciendo un berrinche, porque los berrinches siempre van a existir, ¿no? Así que no te sientas mal si a los 7, 8, 9 años sigue habiendo berrinches, porque eso sigue siendo, sigue existiendo. Sin embargo, nuestra capacidad como papás para negociar con él de una manera adecuada debe de ir en aumento, ¿no? Y no al revés, ¿vale? Súper, muchísimas gracias, Junet, y muchas gracias, Andrés. Aquí en Zoom tenemos una más. Rafael Torrado dice, quisiera saber más sobre la nueva plataforma. Claro, te comparto un poquito más para que la conozcas. A los 7 años ya podemos contar con que ellos ya se pueden concentrar un poquito de más tiempo y que pueden estar ya en una clase un poquito más formal, dado que ya están típicamente en esa etapa, ya están, en esa edad, perdón, ya están en primaria, ¿no? Entonces ya están un poco más familiarizados con la dinámica del colegio, ¿no? Es por eso que a los 7 años ya nos atrevemos a hacer una clase formal con ellos y estamos por lanzar un tipo de clase para los pequeños de 7 años que está basado en juegos, dinámicas y actividades, todo en inglés, pero donde usamos una herramienta muy particular que se llama gamification, que es una técnica de aprendizaje para captar la atención de los pequeños. Esa técnica de aprendizaje nos permite que él esté en una clase y que la clase sea productiva y que en verdad esté poniendo atención, ¿no? Así que, de hecho, si tú en nuestra página buscas Berlitz Play, que ese es el programa del que te estoy hablando, hoy está disponible hasta de los 9 años en adelante, pero estamos ya a unas cuantas semanas de lanzar este mismo programa a partir de los 7 años. Ahora, para los pequeñitos de 4 a 6, ellos, si bien ya tienen la capacidad de estar en un entorno escolar, su nivel de atención es un poco menor, es un poco más bajo porque esa es su naturaleza. Para ellos queremos darles herramientas que estén un poquito más ad hoc a lo que ellos están acostumbrados, que es estar jugando con una tablet, con un celular, y que esté después soportado por una clase con un instructor, ¿no? Entonces nosotros estamos diseñando una solución online. Las soluciones presenciales ya las tenemos disponibles y una vez que estemos en capacidad de abrir nuestros centros en Latinoamérica, que la mayoría están aún continúan cerrados por la reglamentación gubernamental. Una vez que abran, ahí continuarán esos programas. Sin embargo, hoy estamos en el desarrollo de un programa de 4 a 6 años, soportado de una aplicación y con clases online
con un profesor para poder activar el lenguaje, ¿vale? Aquí también veo otra pregunta de Rafael. Sistema de aprendizaje para niños de 11 años. Voy a asumir que te refieres a un sistema de aprendizaje de inglés. Si no, Tomás, te hablo de los dos, ¿no? Para los pequeños de 11 años, ya se encuentran en la siguiente etapa cognitiva. Ellos ya deben de poder generar conceptos más abstractos. Esto quiere decir que tú ya les puedes hablar de algo que no han experimentado en su entorno inmediato y ya deben de poder proyectarse hacia ese nuevo entorno. Te doy un ejemplo. En una clase de inglés, justo lo que nosotros hacemos con los pequeños de 11 años es que en una clase de inglés ya les podemos hablar de algo de la vida, digamos, de poder practicar un deporte nuevo y mostrarles imágenes, mostrarles fotos, mostrarles video y poderle preguntar, oye, ¿qué te parecería practicar este deporte? ¿Te gustaría? ¿Por qué te gustaría? Y en ese momento, el de 11 años ya debe de poder generar conversación y poder generar comunicación a partir de este tipo, de ejercicios. Obviamente recuerda que te estoy poniendo en el contexto de una clase de inglés. Sin embargo, esto mismo se traduce para las demás materias. En el colegio, digamos, le puedes decir a un niño de 11 años, mira, hoy vamos a hablar, en la clase de biología, hoy vamos a hablar de las moléculas, que es algo que no va a poder ver. Sin embargo, él se lo va a poder imaginar, ese concepto tan abstracto de una molécula tan pequeña que yo no puedo ver, pero de la cual estamos hechos todos, eso él lo debe de entender, ¿no? Y eso sucede en el colegio y también en una clase extracurricular, como lo es una clase de inglés, sí debe de existir. Contamos en Berlitz con programas para pequeños de 11 años, claro, como te mostré hace un momento, los dividimos por edades. Entonces así ya cubro creo que todo lo que podría significar tu pregunta, ¿vale? El siguiente, la siguiente pregunta que tenemos aquí, ¿cómo podemos ser notificados al programa para niños de 7 años? Ah, claro, Margarita, muchísimas gracias. En un momento te voy a poner aquí los datos de contacto. Escríbenos un correíto para que podamos notificarte en cuanto esté disponible. El lanzamiento está planeado para octubre, así que estamos ya súper cerca, pero regálanos tus datos ahí en el correo que vas a ver ahora, dependiendo del país en el que te encuentres. Ahí vamos a poner los números de contacto, los mails de contacto de los diferentes países de Latinoamérica para que te podamos notificar. Margarita, nuevamente ahí veo tu comentario. Muchas gracias, muchísimas gracias por el comentario. Qué lindo de tu parte hacérnoslo notar. Andrés, no sé si en Facebook tenemos alguna otra. Sí, tenemos otra pregunta, Gibran. Adriana Barrera nos pregunta, si ya tenemos el dilema del mal control de la tablet o dispositivo, Mm, ¿cómo corregir? claro, claro. Esto se corrige por medio de establecer rutinas, ¿vale? Seguramente no hubo rutinas antes. Sin embargo, no hay momento malo para iniciar. Ujú. Hoy seguramente, si ya hay acceso ilimitado, los primeros pasos van a ser frustrantes. Sin embargo, tú puedes ir midiendo, ¿no? Establece una rutina, pues primero larga, es decir, si antes tenías acceso ilimitado, ahora ya solo vas a tener 6 horas, 7 horas, no sé hoy cuánto tengas. Si él normalmente la usaba 8 horas, córtale dos, ¿no? Entonces hazlo de manera gradual, pero nunca es mal momento para iniciar una rutina de acceso a medios digitales, ¿vale? Lo que te recomiendo es que lo empieces a hacer. Genera una rutina con él. Entre más grande esté, que más involucrado esté él en la negociación de esa rutina. Es decir, si tu pequeño ya tiene 7 años, que entonces ya está, que ya tiene la capacidad del lenguaje para poder comunicarte contigo de manera adecuada, entonces tú puedes ponerle, vamos a establecer, ya se te acabó el acceso ilimitado a la tableta. Esto es lo que vamos a hacer como tu rutina de diario. A esta hora tienes que hacer tarea, a esta hora puedes usar tu tableta, a esta hora vas a conectarte a tus clases, a esta hora te vas a bañar, a esta hora vas a comer, aquí otra vez puedes usar tu tableta, ¿no? Y entonces vas reduciendo.
cada vez. Ahora, cada que le reduzcas una hora de tableta, llénalo con otra actividad. De lo contrario, entonces ahí sí vas a tener un rebelde completo, ¿no? Porque entonces si no sustituyes con algo, el ocio va a hacer que regreses, ¿no? Hacia el uso ilimitado de la tableta. Particularmente hoy en la coyuntura actual en la que nos encontramos, que hoy están los pequeños en Latinoamérica, siguen en casa, ¿no? No han regresado al colegio. Llenar esos espacios es más complejo, ¿no? Porque antes teníamos pues por lo menos 6, 7 horas ya llenas con el colegio. Hoy en el mejor de los casos hay alguna actividad del colegio de manera sincrónica, o sea, que se tengan que conectar, que tengan que ver algo en vivo, pero muchos de nosotros hoy estamos metidos en situaciones de autoestudio, donde los pequeños tienen que generar una disciplina para la cual no estaban listos. Así que te recomiendo que inicies una rutina de disciplina y de uso, ¿no? Con eso, si ya estás metido ahí, no pasa nada. Poco a poco hay que salir, ¿no? Y entre más grande esté tu pequeño, más involúcralo en el proceso, ¿vale? Muy bien, Iván, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, quisiéramos contestarlas todas. Voy con otra que nos hacen desde México, Lisette Jacinto. Nos dice, entiendo que los grupos son de niños de 4 a 7 años. Un pequeño de 4 años no está en desventaja de su tiempo de atención, es menor que uno de 7 años. Claro, 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 entiendo la pregunta. Afortunadamente, debido a que se encuentran justo en la misma etapa, son compatibles. Tienes razón, desde luego que no es perfecto. Sin embargo, esa compatibilidad los ayuda a poder convivir, ¿no? Y esa convivencia le ayuda de dos maneras a los pequeños. Y nosotros lo vemos particularmente con un programa que nosotros tenemos que se llaman camps, ¿no? Las diferencias de edades, independientemente de cuál sea la diferencia de edad, le permite al que es más grande tomar un rol de líder. Entonces, en nuestras clases de 4 a 7 años, cuando existe uno de 4 y uno de 7 dentro del mismo salón de clases, los instructores se hacen valer de herramientas para que entonces los más grandes sean el ejemplo para los pequeños. Y entonces le estás dando la oportunidad de desarrollar otra habilidad del siglo XXI que es clave para el desempeño de nuestros pequeños y que sean exitosos en el futuro: liderazgo. Al pequeño de 7 le das la oportunidad de ser un líder. Y a los pequeños de 4 le das la oportunidad no solo de ver y de poder experimentar cómo tiene que hacer él, o sea, que sea un ejemplo, y te lo pongo en un ejemplo distinto: los hermanos mayores y los menores, ¿no? El menor siempre va a buscar hacer lo que hace el mayor. Emulamos esa misma experiencia en el salón de clases, ¿no? Que el pequeño aprenda no solo del profesor, sino que aprenda de su entorno, y su entorno también son sus compañeros. Nosotros dentro de la metodología Berlitz usamos un concepto adicional que se llama constructivismo social, en el cual nosotros decimos y sabemos que ellos pueden no solo aprender del profesor, también pueden aprender de ellos mismos. Y cuando digo ellos mismos, me refiero a de sus compañeros. Al mismo tiempo, y otro punto importante, es que en todo momento dentro de una clase con nosotros, y te lo pongo en ese contexto simplemente porque es de donde más conozco, pero eso también puede suceder en tu colegio, es que otra gran habilidad que le debemos dar a nuestros pequeños es el trabajo en equipo. Ujú. Ese trabajo en equipo requiere de dinámicas bien organizadas y de un entorno controlado, entorno que genere el instructor, y que por medio de diferentes roles, que recuerda que los roles son súper importantes para el desarrollo de la etapa preoperacional, dado que es lo que les permite ponerse en los zapatos de alguien más. Ujú. Y empezar a dejar detrás el egocentrismo. Todo eso metido ahí dentro de una clase, cuando todo eso sucede, se vuelve una clase impresionante, sin importar la diferencia de edades. Desde luego que siempre respetamos las edades que yo te compartí ahora hace unos minutos.
Sin embargo, cuando hay en otros contextos, ¿no? Te decía hace un momento de un campamento, ¿no? En otros contextos donde se presta para que haya una mezcla más grande de edades, eso sucede de la misma manera. Los grandes se les da la oportunidad de ser líderes, ¿no? Lo cual les ayuda muchísimo en su desempeño y a todos los demás, incluidos a los líderes, estamos trabajando con el trabajo en equipo, dado que hoy yo puedo ser el líder y después yo le puedo ceder el rol de líder al pequeño de 4. No porque sea de 4 no puede ser líder. Y él ya tuvo un ejemplo con el más grande y entonces él ahora se puede tornar y postrar realmente como el líder del grupo sin ningún problema. ¿Vale? Listo, espero haber contestado tu pregunta. Listo, pues estamos por terminar. Como les decía, les compartimos aquí la información de contacto y les voy a pedir que nos regalen 10 segundos más. Aquí tienen ahora en pantalla una encuesta acerca del contenido y de la actividad que acabamos de hacer hoy. Les pedimos que antes de retirarse nos regalen una respuesta de esta pequeña encuesta, que también son simplemente 3 preguntas. Yo con esto me despido. Les agradezco muchísimo la participación, su atención, las excelentes preguntas y esperamos verlos nuevamente en otro webinar de Berlitz. Gibran, muchísimas gracias nuevamente por esta exposición. De verdad que se aprende muchísimo con esta experiencia que tú nos compartes. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse esta noche. Esperamos que nos sigan en las redes sociales para que se enteren de los nuevos eventos especiales y de los webinars que nosotros estamos haciendo con alguna periodicidad. También, si tú quieres ver alguno de los webinars que hemos hecho a lo largo del año, puedes buscarlos en el canal de Berlitz de tu país. Entonces ahí lo puedes buscar para que no te pierdas ninguno de las exposiciones que han tenido nuestros especialistas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.